Perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, primero presentarme, ¿no? Soy Antonio Díaz, secretario general de la CNT. Y bueno, estamos aquí en este evento como parte de las celebraciones del 90 aniversario de los sucesores de Casas Viejas. Ya tuvimos hace relativamente poco un evento aquí en este mismo foro, en la FAL, ¿no? Fundación Anselmo Lorenzo, que es la fundación de la CNT, en la que se atesoran pues todos los textos, ¿no?, históricos de la CNT, y más allá de eso es como el motor cultural de la CNT, y entendemos también un poco que también de todo el anarcosindicalismo, ¿no? Es la casa cultural del anarcosindical. Y bueno, tuvimos hace relativamente poco, como ya bien dije, tanto a Gutiérrez, el historiador, ¿no?, como a Rosa, la nieta de Seis Dedos, ¿no? No, perdón, de la Libertaria. Me he equivocado, perdón, de la Libertaria. Ya nos estuvieron hablando, ¿no?, de todo lo que representa, ¿no?, el legado de Casas Viejas, ¿no? De hecho, aquí al fondo tenemos los paneles que nos cedió el Instituto de Secundaria de Casas Viejas, ¿no? Y como parte de todas estas celebraciones, que esperemos que continúen demás durante todo el año, pues tenemos hoy pues la inmensa suerte de contar tanto con el editor como con el autor de esta gran novela que es 3 días del 33. Y bueno, sin más, porque sé que lo que habéis venido a ver, lógicamente, es a ellos a que os cuenten los pormenores, anécdotas y desarrollo de este gran trabajo. Pues cuando queráis, por favor. Sí, ahora. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras y tu presentación. Mi nombre es David Eloy Rodríguez, vengo desde Sevilla, soy escritor y editor de la editorial Libros de la Herida y estoy encantado de estar esta tarde y en vuestra compañía presentando la novela 3 días del 33 de Ramón Pérez Montero, que viene desde Medina Sidonia, desde Cádiz también para este acto. Muchísimas gracias a la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, muchas gracias a la CNT por su acogida y por su invitación. Muchas gracias a Paco Cuevas de CNT Jerez, que es quien que además presentará la semana que viene la novela en Jerez de la Frontera, en la Fundación Caballero Bonal, y nos sugirió esta posibilidad de acercarnos a Madrid a presentarla, así que encantados de su invitación, de su generosidad y de vuestra hospitalidad. Y por supuesto, gracias a Antonio Díaz por sus palabras. La editorial Libros de la Herida es una editorial independiente andaluza y sevillana, pequeña, aguerrida y resistente. Camino de 20 años editando libros magníficos. Magníficos porque si no, no emprenderíamos en cada ocasión la ardua tarea de conseguir la excelencia en el fondo y en la forma, en el texto y en cómo editarlo. Así que tiene que ser en cada ocasión un trabajo, un libro que merezca muchísimo la pena, tanto para convertirse en vida, ¿no? En nuestras vidas, en ocupar tiempo y energías en nuestras vidas. En la editorial publicamos libros de poesía, de pensamiento, literatura infantil, álbum ilustrado, letras flamencas y poesía popular. Y tenemos una colección de narrativa, estamos muy orgullosos, que se llama Narrar Contracorriente, un título Narrar Contracorriente que yo creo que significa muy bien lo que buscamos, gran literatura y además literatura que sea original, interesante y desobediente.
y creo que este libro es una buena representación de nuestras intenciones con esta colección en Narrar Contracorriente. 3 días del 33, de Ramón Pérez Montero, se acerca a unos acontecimientos históricos. 3 días de enero de 1933, se cumplen ahora 90 años, y 3 días en los que se produjo una masacre de ciudadanos por parte de la Guardia de Asalto, de las Fuerzas de Asalto y de la Guardia Civil, de parte del Gobierno de la República. Estos acontecimientos, estos 3 días, fueron noticia nacional e internacional y de alguna manera, y se ha pensado y escrito mucho sobre ello, marcaron la historia de nuestro país en el siglo XX. Unos sucesos que tuvieron lugar, una masacre que tuvo lugar en una aldeíta de un pueblo, una aldeíta gaditana, en un pueblo perdido de la provincia de Cádiz, que decidió alzarse participar en una convocatoria de huelga general revolucionaria, finalmente desconvocada, y en este pueblo por un montón de circunstancias, entre los que tienen que ver el malentendido y la confusión de las comunicaciones de la época y otro puñado de razones, la perseverancia y el convencimiento también de quienes se sublevaron. Bueno, sobre estos acontecimientos se ha pensado mucho, se ha escrito mucho desde muchas perspectivas, y Ramón creo que ha intentado y conseguido la gran novela sobre este tema, la gran novela sobre Casas Viejas. No era fácil por todos los antecedentes que había, pero esta novela tiene una inusitada ambición literaria que creo que es muy visible en el conjunto y en cada página, y afrontó este reto, y yo creo que ha salido pues soberanamente bien del empeño. La novela se presentó en Casas Viejas, precisamente coincidiendo con los actos de aniversario, y desde entonces lleva un recorrido de presentaciones con excelente acogida crítica y entre los lectores y lectoras. Calificó Antonio Muñoz Molina, que fue uno de los primeros presentadores del libro, que tuvo la deferencia y la atención de interesarse por el libro, y la llamó una novela documental, que me parece una manera muy original y sensata de llamar a este trabajo, puesto que desde la ficción aborda acontecimientos sucedidos históricamente, lo cual es una tentativa llena de riesgos y de peligros, y que requiere mesura, talento y una exhaustiva investigación, además de un talento para llevar esos hechos a la narrativa. Nos encontramos con un libro impactante, emocionante, poético, compuesto de múltiples relatos, muchísimos relatos, que son como piezas de un puzzle que cada persona que se acerque al libro va a tener que hacer ese puzzle. Afortunadamente, por las opiniones que vamos recabando de quienes leen el libro, nadie se pierde. Parece ser que ha dispuesto las piezas del puzzle fabulosamente Ramón para que no nos perdamos y sigamos el hilo narrativo que nos propone. Unos hechos bien conocidos, los de Casas Viejas, pero que sin embargo uno lee con sorpresa continua y como si no supiera el final de la historia ni sobre sus protagonistas. Los personajes que invita a participar en la obra en Ramón Pérez Montero son más de 300. Se hace cargo de encarnar, de dar vida a más de 300 personajes, por supuesto con diferentes grados de participación en el libro y en los acontecimientos, pero todos los personajes son vívidos, están vivos y son reconocibles.
como criaturas ciertas, ¿no? Como criaturas latientes y respirantes. Es un auténtico milagro. Si ya levantar un personaje de ficción es complejo, hacerlo con 300 es prácticamente un milagro. Para los escritores es una obra esta envidiable, la verdad, como por su intención, por su extensión y por su calidad. Son más de 600 páginas, lo cual a un editor siempre le arredra un poco, ¿no? Dice, hostia, 600 y pico páginas, espero que haya razones para escribir tanto. Y es cuando se lee el libro, cuando se le quedan cortas todas esas páginas y dice, bueno, es que en realidad el estilo del libro es tal que el autor podía haber seguido miles y miles de páginas porque engancha no solo los hechos que cuenta, sino la manera que escoge Ramón para contar la novela. En la editorial ya habíamos publicado con anterioridad una novela de Ramón, Era la noche, que tiene muchísimas similitudes con esta. Es una novela que trata sobre el maquis, sobre la guerrilla antifranquista, localizado los acontecimientos históricos también, aunque poco conocidos, mucho menos conocidos que los de esta novela, en un territorio que Ramón conoce muy bien, porque es su tierra. Medina Sidonia está muy cerca de Casas Viejas, y asimismo también el territorio donde transcurre la novela anterior, Era la noche. La repercusión y el cariño de los lectores con respecto a Era la noche nos ha animado a sacar esta novela en la que Ramón parece doblar la apuesta o triplicar la apuesta y empeñarse en ambiciones cada vez más grandes. Una de las maravillas de esta novela es que tratando, y que también sucedía con Era la noche, es que abordando un territorio muy concreto de la Baja Andalucía, esta que os cuento, esas zonas de Cádiz, Málaga, Sevilla, ese triángulo un poco, tratando un territorio muy concreto y atendiendo con un del oído para el habla a la lengua dicha, oral, viva de esa zona, es capaz de convertir esos conflictos y ese territorio local en un mundo universal, en un tratado sobre la condición humana, sobre lo que somos los seres humanos, da igual cómo seamos, dónde vivamos o qué pensamos, ¿no? Y eso nos trae a referentes posibles, seguramente, que ha trabajado, aparte de los puramente históricos, Ramón en este libro, ¿no? Hay un sabor en este libro, un sabor literario de los grandes constructores de universos literarios, ¿no? La huella, por decir, de Faulkner, o de los autores que se empeñan en territorios parecidos, con atención al habla andaluza, bajo andaluza. Estoy pensando en Fernando Quiñones, por ejemplo, o estoy pensando en Luis Berenguer y su maravilloso El mundo de Juan Lobón, una novela que transita territorios parecidos a esta novela, 3 días del 33. En la novela no solo vamos a leer y a revivir los acontecimientos de esos 3 días de enero del 33, sino que también el autor nos lleva a los antecedentes, nos hace viajar con la ficción a los antecedentes de los hechos que pasaba con anterioridad para que se dieran esas circunstancias, y también a las consecuencias de esos 3 días, ¿no? No solo vivimos minuto a minuto, hora a hora, lo que transcurrió en esos días clave, sino también el antes y el después. Y creo que seguramente en la conversación irán apareciendo más cuestiones, porque queríamos conversar sobre el libro e ir un poquito hilvanando algunas ideas. Os cuento de Ramón que él, como os contaba, vive en Medina Sidonia, donde nació. Él es poeta, narrador, novelista, con una
amplia obra y diversa, y publicada en diversas editoriales también. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz, escritor en prensa, profesor de educación secundaria y en los últimos años especialmente volcado en su oficio literario, en su pasión literaria. Y Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Charlamos un poquito, si te parece. Bueno, antes que nada quiero agradecer al público asistente, amigos míos entrañables, muchos de ellos, que estén aquí arropándome, ¿verdad? Sin ellos yo no sería nada ahora mismo aquí, ¿no? Tenemos amigos de toda la vida, tenemos artistas, tenemos aquí a Antonio Rojas, un magnífico pintor madrileño, tenemos a Anto Lloveras, un artista conceptual, y acaba de llegar Mónica Lavín, que es una magnífica novelista mexicana, y me hace un gran honor estando aquí. Entonces, muchas gracias a todos por eso. Te iba a preguntar, Ramón, ¿por qué te metiste en estos jardines? Porque el tema, desde luego, es fascinante. El tema de Casas Viejas se ha escrito mucho desde la historia, desde la ficción, desde la poesía incluso, sobre estos acontecimientos. Pero precisamente por eso, con tanto escrito, ¿cómo sentiste que era un tema del que podías aportar cosas nuevas? Seguro que no fue una decisión fácil, ¿no? No, bueno, esta novela se escribe porque yo desde pequeño en mi pueblo estoy escuchando hablar de los sucesos de Casas Viejas, porque Casas Viejas era una pedanía de Medinasidonia. Entonces, realmente esto sucede en Medinasidonia, administrativamente hablando, ¿no? Y yo desde pequeño pues escuchaba hablar de los sucesos de Casas Viejas, de algo gordo que había ocurrido en Casas Viejas, pero de lo que la gente no hablaba abiertamente. Me imagino que una parte por ignorancia, otra parte por miedo, ¿verdad? Pero ese misterio que envolvía la historia le viene muy bien al fermento literario, ¿verdad? Y fue fermentando, efectivamente, durante muchos años. Cuando me enfrento a los documentos, esencialmente, pues veo que hay una cantidad ingente de información. Al contrario de Eras la noche, de la novela anterior, que tenía yo muy poca documentación, tuve que esforzarme mucho en conseguir información. De esta tenía un exceso de información. Entonces, la labor en este caso ha sido seleccionar de esa gran cantidad de documentos, pues aquellas partes que más me han interesado, ¿no? Para hacer una novela un poco redonda, ¿no? Fundamental ha sido, en ese sentido, el trabajo de Salustiano, un profesor de historia que llega a Benalup Casas Viejas, que es el nombre actual del pueblo, profesor de secundaria, que llega al pueblo y descubre que ahí hay un elemento histórico, cultural y dramático y emotivo, para sacarlo a flote, porque la gente de Benalup Casas Viejas tampoco hablaban del asunto. Es decir, la represión fue tan severa que el silencio se impuso hasta hace muy poco. Entonces Salustiano saca eso a flote, escribe un libro que es una recopilación, prácticamente, es un libro de 1200 páginas, que es una recopilación de todo lo que se había escrito hasta ese momento. Y ese libro, cuando yo lo leo, me da una visión de conjunto de la historia y me permite lanzarme al asunto, porque durante mucho tiempo me llevé con las manos atadas porque no sabía por dónde meterle mano al tema. Y era la historia tan amplia, tan inmensa que entonces eso me dijo, mira, por aquí la puedes enfocar. Y la enfoqué por ahí y me parece que ha salido, ¿no? Esa es un poco la historia, ¿no? de la génesis de la novela.
Salustiano Gutiérrez Baena, al que nombraba, no llegó, ya fallecido, no llegó a conocer, no llegó a ver la novela publicada, ¿no? Sí, hombre, esa es una de una pena que llevo, ¿no? Porque yo creo que Salustiano hubiese sido una persona muy feliz, ¿eh? De haber visto cómo su labor se reflejaba en una obra de ficción. Su labor histórica se reflejaba en una obra de ficción. Esa falta de Salustiano la noto, porque realmente creo que hubiese sido muy feliz. Como también noto la falta de Eduardo Ruy Botrón, su familia está hoy aquí, otro gran amigo que también se interesó mucho, no por el tema de Casa Vieja, pero sí una parte de la historia muy importante, que es la biografía de José Suárez, que fue alcalde pedáneo de una colectivización, fue alcalde pedáneo de Casa Vieja y fue también el presidente o director de una colectivización que aparece en la novela, y se llevó muchos años de su vida recabando información sobre José Suárez. Salió después de la muerte de Eduardo la biografía publicada y también me ha servido de gran ayuda. Entonces, a esas dos personas, pues, les tengo mi reconocimiento y estoy un poco falto de ellos, ¿no? Porque yo sé que Eduardo esta tarde aquí hubiese disfrutado un montón. Y el libro está dedicado, de hecho, a Salustiano. Está dedicado a Salustiano, sí. Desde el principio tuviste claro la forma de presentar la novela como caleidoscopio de relatos, por un lado, y por otro también celebrar esos relatos, porque a veces cuando se escribe novela histórica uno quiere, se nota en el lector que el escritor ha querido soltar la información, que tengamos la imagen histórica por encima de todas las cosas, ¿no? Y por lo tanto va dándonos la información. Y a veces hay páginas que se les ve el truco, que se les ve la trampa de querer simplemente aportar esos datos. Y en cambio aquí es asombroso cómo cada relato es en sí misma una... de vista, es en sí misma una obra de ficción redonda, es decir, cada uno de los cuentitos que componen, que son muchísimos, que componen esta novela estupendamente hilvanada, es un cuentito que literariamente tiene fuerza y viveza, incluso aunque estuviera hablando de otras circunstancias. Si te ha preocupado hacer literatura, tanto como hacer historia. No, diría más. Te ha preocupado un poco más incluso hacer literatura que hacer historia. Bueno, recuerdo las dos preguntas. ¿Tuviste claras las formas del principio? Y luego, en esa relación entre historia y literatura, ¿cómo te has manejado? Que sé que te preocupa. Sí. Mira, yo la forma no la tenía clara desde el principio. Pero hice una serie de tanteos hasta que uno me salió bien. Fue la primera vez que habla, precisamente leyendo la biografía de José Suárez, escribo un pequeño cuentecito desde la perspectiva de José Suárez de los sucesos de Casas Viejas. ¿Ese fue el primer texto? ¿Ese fue el primer texto? Ese fue uno de los primeros. Lo que pasa es que luego ese texto se ha dispersado en algunos de los textos que aparecen, ¿no? Ese era un texto inicial. Y otro es un parlamento de 6 dedos, que es el que abre el libro, digamos del protagonista involuntario de la novela. 6 dedos, el hombre pues no era ni anarquista, ni quería una revolución, ni nada. El hombre lo que quería era un hombre ya mayor, casi ciego, que se ve involucrado en los sucesos, de manera pues involuntaria por las circunstancias, ¿no? Esos dos son los primeros que escribo. Y digo, bueno, pues aquí tengo dos voces que me sonaban bien, que me daban el tono en el oído, que me llevaban por el camino que yo quería ir, y luego digo, bueno, pero aquí tengo 300 personajes más que pueden dar su punto de vista. Entonces, los pongo a hablar y a actuar a cada uno de ellos. No solo los protagonistas de los sucesos, sino personajes que han tenido una participación histórica
para que esos sucesos llegaran a darse. Y otros, como ha dicho David antes, pues otros que han sufrido las consecuencias, que son los descendientes de los que participan en la masacre, ¿no? Todos empiezan a hablar, pero claro, había que coordinarlos de alguna forma, ¿no? Es decir, que no fuera un caos desastre, ¿no? De una absoluta falta de orden, ¿no? Algo muy caótico, ¿no? Entonces, a esas intervenciones de los distintos personajes, los amarro, por decirlo de alguna forma, o los hago que orbiten alrededor de un centro que son los 3 días. Los 3 días sí guardan un orden cronológico, no solo en los días del calendario, 10, 11 y 12 de enero de 1933, sino cada tramo horario, porque tenemos información de lo que pasa cada hora. Cuando llega una fuerza, cuando llega con otra, cuando se hace una detención, hay información. Pues entonces, eso me sirve para darle un hilo cronológico a la novela. Y alrededor de eso orbita todo lo demás que es más caótico. Son las intervenciones de los personajes. Entonces, intenté hacer pues ahí un equilibrio entre el caos y el orden. Y creo que ha salido equilibrado. No lo tenía planeado así desde el principio. Ha ido surgiendo. Que me parece que es la forma más grata, ¿no?, de crear, que es que la obra vaya brotando ella por sí sola, ¿no?, sin que haya un plan preconcebido. Eso lo hacen los arquitectos, ¿no? Tú, Antón, lo sabes, ¿no? Los arquitectos planean el edificio, hacen los planos y luego lo hacen con respecto a los planos. Yo creo que la creación literaria debe ir en sentido contrario. Debe ir de la espontaneidad, de la creación, de lo que vaya saliendo, de la inspiración, lo que sea la inspiración, hasta que se construye el edificio. En ese sentido, así lo he ido haciendo. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Literatura e historia. Bueno, la historia es la base. Yo pertenezco a este mundo. Yo he brotado de este mundo, de esta gente, de esta tierra, de esta manera de ser antropológica. Y por lo tanto, a mí me merece un gran respeto lo que les ocurre a esta gente. Me duele lo que les ocurre a esta gente, ¿verdad? Y le tengo un gran respeto a las víctimas, a todas las víctimas, y también le tengo un gran respeto a los descendientes de las víctimas. Por eso también le dedico la novela a los descendientes de la barbarie, ¿no? Y ese respeto lo tengo que mostrar, pues, no falsificando los hechos históricos, sino conservando hasta donde he podido los hechos históricos. Y a partir de ahí le he echado mucha imaginación, porque yo he tenido que hacer que los personajes vivan. Y para que los personajes vivan, pues hace falta imaginación. La historia no los hace vivir, la historia no los revive el sentimiento, ¿no? Y sobre todo si es un sentimiento poético. Yo he querido que haya mucha poesía en el libro. Me parece que es una faceta muy importante. He querido que haya también un equilibrio entre el drama, la tragedia y la hermosura. La hermosura que debe ser dada a través de la palabra. Entonces, en ese sentido, pues ha habido ahí también un equilibrio entre eso, entre la historia, el drama vivo de histórico, documental, como tú has dicho que definió Antonio Muñoz Molina, y la poesía, la literatura, en su más pura esencia. Pues creo que el invento no ha salido del todo mal. Creo. Cuando hablamos de poesía, queremos decir que la intensidad lingüística, el grado de concentración de significado, el grado de depuración del lenguaje es tanta que la belleza nos asalta todo el tiempo, incluso aunque habláramos de la tragedia, la belleza lingüística, en ese sentido lo poético, ¿no? Y se nota que es un libro de un poeta o de alguien que está muy familiarizado con la poesía. En general, en toda tu narrativa se nota
ese trabajo con la poesía. Y hablábamos de la fenomenal labor que realiza con la estructura y con el trabajo con las palabras, aparte de esta cuestión relativa a la poesía, también hay un respeto al habla popular y a las clases populares enorme, ¿no? El oído que tienes para reproducir el lenguaje y el pensamiento de esas personas, en su mayoría, muchos de los protagonistas del libro son analfabetos, personas que no sabían leer ni escribir y que, sin embargo, frente a tantos prejuicios como existen, son gente inteligentísima, listísima, con una sabiduría muy especial, con un habla llena de prodigios verbales, sin pirotecnia, sino desde la sencillez y desde la humildad. Ese trabajo con la lengua popular se hace poco en la literatura española, y cada vez que se hace se recuerda precisamente por eso como un hito, y en tu caso incluso te acerca a... hemos tenido que tratar un asunto también con respecto a esto, que es si queremos reproducir el habla bajo andaluza y es más el habla de la zona, cómo hacerlo, cómo reproducirla en el papel sin que manteniendo su originalidad y su autenticidad, pero también sin que las transcripciones de los fonéticos puedan hacer que alguien se pierda o se distraiga por ese componente formal, ¿no? Y tú has decidido reproducir el habla y atendiendo ortográficamente a... Bueno, cuéntalo, ¿cómo saliste de aquí? Bueno, ¿cómo salimos, no? ¿Cómo salimos? Gracias. Porque eso fue una cuestión ardua, ¿no? Yo quería que los personajes hablaran como habla la gente de la tierra, ¿no? De esa tierra en concreto. Yo, cuando estaba escribiendo esta novela, estaba leyendo mucho a Carlos Fuentes, y Carlos Fuentes en La región más transparente, pues trata de hacer lo mismo con la gente de México. Mónica lo sabe, ¿no? Carlos Fuentes en ese sentido fue un gran referente mío porque me dijo, así puedes hacerlo, ¿no? No con el habla mexicana, lógicamente, sino con el habla de la comarca de las Andas, que es la comarca a la que pertenece Medina Sidonia y Casas Viejas. Fue difícil porque hay personajes de todo tipo, que cada uno tiene su propio registro, y estaban los más difíciles de todos, que eran los que tenían el registro lingüístico más bajo. Los que tú dices, ¿no? Que son gente analfabeta, pero con una gran cultura, la cultura que da los miles de años, viviendo en la misma tierra y sobreviviendo en la misma tierra. Esa es la inteligencia, ¿no? del hombre del campo, ¿no? No es la inteligencia cultivada académicamente, pero es la inteligencia de la vida. Esa gente, hacerlos hablar en su lengua era muy complejo. Y estuvimos mucho tiempo debatiendo si nos arriesgábamos a dar el salto de que en el libro apareciera reflejada la fonética de estos personajes o hacerlo en un castellano estándar. Por ejemplo, Luis Berenguer lo hace en un castellano estándar. Y los personajes son muy creíbles, porque Luis Berenguer era un gran artista, pero yo que conozco muy bien a esos personajes, a mí, si no hablan como habla la gente de mi pueblo, pues no los veo exactamente puros. Me parece que están falsificados. Pero claro, para darle ese tipo de escritura y ofrecérselo a un lector no de la zona, por ejemplo, un lector madrileño, pues le puede sonar bastante mal, bastante incomprensible, ¿no? Chocarle mucho, chirriarle mucho. Entonces ha habido que hacerlo de una manera muy, muy calculada, muy limada, hasta el último momento,
para que cuele. Para que cuele. Y el lector, aunque no sea de la zona, se lo crea. Yo creo que no ha salido tampoco muy mal el experimento. Deja el sabor lingüístico y ningún lector, yo creo, puede entender que aquello es otra lengua o algo así, ¿no? Creo que se entiende muy bien. Pero sí que te importó mucho dejar ese sabor Sí, me parecía fundamental del habla, para que el personaje estuviera en su salsa lingüística. Porque en realidad somos lengua, ¿no? Todos somos lengua. Aparte de otras cosas, pero lengua fundamentalmente. Sí, somos lo que hablamos y cómo hablamos. Y que María Libertaria o Curro Seideo nos hablen desde su humildad y su pobreza, con esa belleza, con esa intensidad, con esa verdad, y que sea verosímil, que tú te creas que esas personas están hablando con la mayor naturalidad imaginable. Y creo que conoces muy bien a la clase obreras y populares. Claro, yo conozco muy bien a la gente del campo porque yo vengo de una familia de gente del campo y después, pues, durante toda mi juventud, mi padre tenía una tasca en el pueblo y yo estaba allí trabajando en la tasca al tiempo que estudiaba la carrera y conozco muy bien, lo tengo impregnado, ¿no? Porque él habla de mi gente, ¿no? Y le tengo un gran cariño y un gran respeto, ¿no? Es decir, yo sé que incluso entre los mismos andaluces hay el prejuicio de que hablamos mal, de que hablamos muy mal. Pero yo no creo que yo soy lingüista y yo considero que no hablamos muy mal, hablamos diferente, pero no hablamos mal. Aunque sea de muy bajo estrato lingüístico el hablante, no habla mal. Cumple sus necesidades, expresa perfectamente lo que quiere decir, lo expresa con hondura y con tacto y con finura. Una cosa que hemos procurado es mi zona, la comarca de las Andas y Cádiz en su conjunto, excepto la capital, somos ceceantes. Es decir, no conocemos la S, no la pronunciamos jamás. La caza. Y cuando intentamos pronunciarla, la pronunciamos mal. Es decir, yo no sé pronunciar la S castellana, y aunque lo intente, no sé pronunciarla, porque yo sé de la forma que hay que poner la lengua y yo no la puedo poner de esa forma. Pero el ceceo no lo hemos dejado entrar. Eso ha sido, me parece que el ceceo ya era un poco excesivo. Excesivo. Porque, entre otras cosas, porque podía, si se trasladaba la ortografía, claro que ese es el gran problema. Podía haber momentos que aquello pareciera euskera, ¿no? Claro. Es decir, con un montón es decir, que algunos trozos del texto pudieran, ¿no? Sí, eso era un peligro y por eso lo estuvimos considerando mucho tiempo. Pero en fin, hemos decidido dar el salto y yo cuando Antonio Muñoz Molina ha estado en Medina presentando la novela, pues le he preguntado que qué le parece el experimento y me ha dicho que está perfecto. Si lo dice Muñoz Molina, pues entonces hay que aceptar. Que además, si me conviene, pues todavía más, ¿no? Decías lo del el escritor frente al arquitecto, que tiene sus planos y hace la casa. Tú dices que la creación funciona de otra manera, ¿no? Que primero se empieza a crear y luego dice, uy, aquí había una casa. ¿Y por qué te estoy preguntando yo esto? Sí, que ha habido personajes del libro, por ejemplo, que me da la impresión de que te han ido ganando terreno, ¿no? En concreto, es decir, que a lo mejor no tenías previsto que fueran tan importantes, pero que acaban cobrando un protagonismo en el libro enorme. Se me ocurre, quizá paradigmáticamente, María la Libertaria, ¿no? María la Libertaria es un personaje adictivo de este libro. Cada vez que sale su voz, buscamos la siguiente vez en que aparece porque es un personaje que engancha y que acaba generando una personalidad, aparte que es un personaje muy seductor, ¿no? Muy, muy atractivo. ¿Lo tenías previsto que fuera así desde el principio o fue una de estas cosas que fue el propio? Sí. Fue el propio proceso creativo, que es lo que más me satisface.
Esta novela no podía tener protagonista, porque un protagonista necesita mucho espacio para él. Es decir, hay que darle muchas páginas. Al protagonista hay que darle muchas páginas. Y al haber casi 300 protagonistas, o personajes, perdón, 300 personajes, pues no podía haber protagonistas que acapararan páginas y páginas del libro. Pero, sin embargo, ha habido algunos de ellos que me las han exigido. María la Libertaria ha sido una de ellas. María la Libertaria llega un momento en que la tengo frente a mí como una creación fantasmagórica que me dice, yo tengo muchas cosas más que decir, me tienes que dar más páginas a mí. Y el curro de Seisdedos, pues igual, ¿no? Es decir, ha habido una serie de personajes que han presentado su candidatura a protagonista. Y casi lo logran, ¿no? Pero no del todo, ¿no? Porque no les puedo dar más, porque si no hubiesen salido 1200 páginas y no era el plan, ¿no? Pero sí, María la Libertaria es un personaje a la que yo no pensaba darle mucha más importancia que a los demás, pero ha ido cobrando mucha fuerza en el desarrollo del proceso narrativo. María la Libertaria es una, según cuenta quien mejor la conoció, y nos lo cuenta directamente, que es José Suárez. José Suárez conoce a María la Libertaria como una niña medio salvaje que se cría en el monte, en las chozas de su abuelo el carbonero. Es decir, una niña que no va al colegio, una niña que no tiene instrucción ninguna. Decía José Suárez que era un hombre un poco más preparado porque estudió, sus padres tenían un cortijo, no de los más grandes de la zona, pero un cortijo, sabéis que es un campo, ¿no? Con una edificación, y que allí la llamamos cortijo. Cuando esta niña iba a casa de José Suárez lo cuenta en sus memorias, la niña se asustaba del color blanco de las paredes, de la cal, porque no las había visto nunca. Había visto el pasto de las chozas. Cuando ve casas con paredes, decía que las tocaba y se asustaba porque le parecía algo fantasmal, ¿no? Y cuando veía salir el agua de un grifo, pues no se explicaba cómo de una pared podía salir el agua, ¿no? Dice que le gastaba alguna broma y la niña se asustaba y se escondía detrás de una puerta. Es decir, era una niña, pues eso, en estado completamente semisalvaje, ¿no? Bueno, pues esa niña que participa en los sucesos, está en la manifestación, en la proclamación del comunismo libertario, porque sus tíos y su padre pertenecen al sindicato. Pues esa niña, que es represaliada, siendo una niña, una chavala joven todavía, 17 años, cosas así, la llevan a la cárcel de Medina. Allí conoce a Miguel Pérez Cordón, que es un periodista anarquista, que es uno de los primeros que sacan a flote la verdad de los sucesos. Conoce a este periodista cuando la trasladan a Cádiz, a la cárcel de Cádiz. Él continúa visitándola y haciendo la entrevista. Surge entre ellos una historia de amor y se vienen a Madrid. Se la traen a Madrid. Después de los sucesos. Y por la magia de la creación periodístico-literaria, pues se convierte en una figura nacional, casi un icono del movimiento anarquista. Y luego, cuando vuelven a la tierra, perdón, cuando vuelven a la tierra, al poco tiempo, cuando estamos hablando del año 33, cuando en el 36 se produce el golpe de Estado, la arrestan por su pasado anarquista y la fusilan. Entonces, esa historia de María es tremenda, ¿no? Y cómo las circunstancias hacen de que una niña criada en el monte, salvaje, sin instrucción, se convierta en Madrid en un icono del movimiento anarquista, y cómo luego paga las consecuencias muriendo trágicamente, vilmente asesinada, ¿no? por la represión franquista, por hechos que habían ocurrido ya en el 33, por los que había sido ya exonerada, y estos juegos de billar, ¿no?
que produce la vida a veces, ¿no? María es uno de esos personajes representativos. Yo, no sé, para no seguir dando así un poco la tabarra, os puedo leer un poquito de cómo suena la voz de alguno de ellos, a ver si os gusta el tono, ¿no? Os voy a leer un pequeño fragmento de cómo empieza la novela, que es, ya digo, un parlamento de... Un parlamento de seis dedos. Así empieza la novela. Así empieza la novela con la voz de seis dedos. Dice: mi nombre y apellido, nada más para que ustedes lo sepan, Francisco Cruz Gutiérrez. Pero mejor que me mienten ustedes como Curro Zaideo, el modo en que todo el mundo me conoce. De oficio carbonero, de toda la vida de Dios, como mi padre y como mi abuelo, Con ellos aprendí el oficio. Desde niño tirado en el monte con un mendrugo en la capacha. Eso fue allá por la parte de las Algámitas. En una choza me crié al pie mismo de los hornos. Eran otros tiempos aquellos. Por aquel entonces nunca faltaban carrascas que quemar. Nadie se metía conmigo cuando echábamos mano a los calabozos. Conocíamos cada árbol, el que se podía tocar y el que no. El monte nos respetaba y nosotros respetábamos al monte. Después llegaron los alambres de puya y las tablillas de los cotos. Lo que había sido de todos era ahora de unos pocos, y esos tales dijeron que ya no podíamos entrar en lo suyo. Pero no se conformaron únicamente con lo suyo. También le pusieron el alambre puyoso a las coladas, las higuelas y los descansaderos. Cuando la necesidad apretaba, nos valíamos del oscuro de la noche para sacar una carga de leña de algún sitio. Pero los 7 ojos de los guardas siempre los teníamos encima. Guardas tan miserables como nosotros, tan esmayados como nosotros. Se habían vuelto perros lambuzos de los señoritos. De otro modo, no se quitaban el hambre de la boca. Mi padre era hombre de fiar. Los encargados tenían el aviso de los dueños de que nos dejaran entrar a cortar leña en lo de ellos. Él sabía lo que había que talar y lo que no. Sabía lo que se podía tocar y lo que no. Les manteníamos a los señoritos el monte limpio. Les cortábamos los vuelos a las llamas para cuando vinieran los fuegos con las calores del verano. Esta es la forma de hablar de seis dedos. Y no sé, a ver, os voy a hacer hablar un poco a María, la libertaria. Hay un asunto, Ramón, mientras lo busca, que sorprende mucho a la gente, que es que en una república de izquierda pudiera cometer una masacre de esta índole y aparentemente por tan poco, ¿no? Un movimiento revolucionario en una aldeilla perdida. Y parece que las izquierdas buscan siempre justificaciones para eximir al gobierno republicano de estas responsabilidades, ¿no? Siempre se dice, bueno, es que se le desmandaron las fuerzas del orden, no entendieron bien, no estaban al tanto de la... Y creo que es un asunto para reflexionar, igual que también creo que puede dar que pensar que hubo más matanzas como las de Casas Viejas. Y no todas han gozado de esta suerte bibliográfica, digamos, de concentrar tanta atención, quizá por las repercusiones, como contábamos antes, que tuvo en prensa, puesto que tanto la prensa de derecha como la prensa libertaria aprovecharon para, a partir de las circunstancias y ya conocidas por el gran público, aprovecharon las circunstancias para criticar lo que había sucedido y tensar la cuerda con el gobierno, lo cual va a tener consecuencias políticas que llegarán hasta la guerra civil, ¿no? Y más allá. Ramón, ¿tú me estás siguiendo lo que...? Vale. Bueno, tenía otra, pero... Yo te quería preguntar sobre esto, sobre cómo ves tú dos cosas. Antes de que nos leas eso, la responsabilidad
de la República y del presidente de la República en todo este asunto, siempre tan discutido, y luego el papel de la CNT en el movimiento que hizo posible la proclamación del comunismo libertario en la aldea. Bueno, yo creo que Manuel Azaña no era un hombre malintencionado. Es decir, yo creo que por lo que he leído de él en sus diarios y por lo que he leído de su biografía, me parece que no tenía malas intenciones. Me parece que era un político que verdaderamente quería implantar un régimen democrático en España. Después de los diversos regímenes monárquicos, corruptos, fracasados. Creo que tenía buena intención, pero claro, en 1933 implantar un régimen democrático en España era sumamente complicado. Porque yo pienso, es una opinión personal, que las democracias para sustentarse necesitan tener una clase media bastante amplia y estable, que son los que votan por la moderación y de otra forma no se sostiene. Y en aquella época en España había una minoría muy rica, enriquecida fundamentalmente al amparo de la monarquía, y había una inmensa clase trabajadora muy miserable, explotada, que no tenía ningún tipo de derecho. Entonces, con ese panorama social, intentar implantar una democracia liberal, al estilo de la que tenemos hoy, por ejemplo, era muy complicado. ¿Por qué? Porque Azaña se vio pillado entre dos fuerzas muy poderosas. La minoría que quería seguir manteniendo sus privilegios, no querían perder nada, y la clase trabajadora a los que se le habían creado muchas expectativas de mejora y no las ven consolidarse. Entonces, entre unos y otros hicieron una tenaza que lo destruyeron. Y yo creo que los sucesos de Casas Viejas es una de esas gotas que colman el vaso. Porque cuando se descubre la verdad de los sucesos tiene que dimitir, presentar la dimisión. Azaña, engañado por el capitán Rojas, que había sido el responsable de la masacre, engañado por él, interviene en el Parlamento y dice que no ha pasado nada, en Casas Viejas no ha pasado nada extraño. Luego, cuando empiezan a salir los trapos sucios, tiene que reconocer que efectivamente ha habido la muerte de 12 inocentes, absolutamente inocentes, que no habían participado ni siquiera en los hechos, y tiene que presentar la dimisión. Entonces, yo creo que es esa gota que colma el vaso. Porque luego que presenta la dimisión, ganan la CEDA, la Confederación de Derechas Autónomas de Gil Robles, luego el Frente Popular y finalmente el golpe de Estado. Es decir, los hechos se van desencadenando ya con mucha rapidez. Eso es en cuanto a Azaña, ¿no? Es decir, cómo se ve pillado en esa maraña histórica. Te preguntaba también por la CNT y su papel en los hechos. Llama la atención la abrumadora mayoría de la movilización social que tenía en estos momentos en España, ¿no? Como en el pueblo el sindicato tenía una fuerza, en la aldea tenía una fuerza extraordinaria, pero también en todo el campo andaluz y yo diría que en casi todo el estado, ¿no? Sí, la CNT sin duda alguna era el sindicato más poderoso en la época. En la parte urbana, con la fábrica, el movimiento industrial, dentro de lo que era la industria de la España de la época y sobre todo en la implantación agrícola, ¿no? En el campo. En mi pueblo, en 1933, había afiliado 1000 personas a la CNT. Y en Casas Viejas, que
el sindicato lo fundan gente de Medina, de la CNT de Medina, pues rápidamente 400 afiliados, ¿no? La CNT era muy poderosa y imponía sus criterios. Era muy difícil tener acceso al trabajo en la época si no estabas afiliado al sindicato de la CNT, del sindicato dominante. Muchos se afilian por eso, porque ven que de esa forma pueden acceder a algún tipo de salida laboral. La CNT es la que convoca la huelga general para el día 10 de enero de 1933. Concretamente lo hace la CNT de los ferrocarriles en Zaragoza, con un llamamiento a toda España, llamamiento público. Por lo tanto, las autoridades estaban preparadas porque sabían que se iba a formar algo gordo ese día. Pero un día antes se desconvoca la huelga. La CNT considera que no están preparados y desconvocan la huelga. Pero en Casas Viejas, dentro de la CNT, está el sector de la FAI, que son, digamos, los más aguerridos, y son los que tiran para adelante con todas las consecuencias. En el pueblo había una radio. En Casas Viejas había una radio. Era el medio de comunicación que había. Los periódicos llegaban 2 o 3 días después, pero la radio era la radio del maestro. Los del sindicato le piden la radio al maestro esa mañana del día 10, escuchan las noticias y se enteran que la huelga ha sido desconvocada. Pero dicen que es una estrategia gubernamental para desactivarlo. Y siguen convencidos de que la huelga va para adelante. Y se lanzan. Se lanzan a la piscina pensando que tiene agua y la piscina estaba vacía. Y se descalabraron, lógicamente. Esa es un poco la historia, ¿no? Es decir, son los 5, 6 o 10 personas de la FAI que tienen el control de la CNT en Casas Viejas, porque la vieja guardia de la CNT, es decir, los viejos del sindicato, no quieren la convocatoria, no quieren acudir al llamamiento, no quieren proclamar el comunismo libertario porque se temen que va a pasar lo que pasó. En esencia creo que ocurre eso. Y los mismos que reprimen en Casas Viejas son los africanistas, digamos, que la van a liar parda en la guerra civil, ¿no? Que traen de allí sus métodos de represión y barbarie. Claro. Y que tienen ahí un ensayo imprevisto. De hecho, le llaman como solucionadores, como el señor lobo del asunto, el que tiene que ir allí a acabar con el problema con todas las consecuencias, ¿no? Claro. El capitán Rojas era un africanista, como dices, ¿no? Mira, el capitán Rojas era un hombre que se había curtido en la guerra de África, arrasando las cávilas de los marroquíes. Y entraban a saco y mataban a todo Dios, ¿no? A las mujeres, a los niños, y he visto fotos de la gente con las cabezas de los marroquíes debajo del brazo, como si fueran trofeos de caza. En fin, era gente poco recomendable para mandarla contra la población civil. Porque claro, cuando el capitán Rojas, con instrucciones muy radicales del ministro del Interior, les dice que hay que acabar con el levantamiento al precio que sea, pues le dan un cheque en blanco a este tipo salvaje, criminal, para que haga lo que le dé la gana. Y pues hizo lo que le dio la gana, ¿no? Yo me imagino que el ministro del Interior tampoco se pensaba que iba a hacer lo que hizo, ¿no? Sino, sofocar la rebelión es, pues si te atacan con armas de fuego, tú respondes con fuego. Pero lo que no puedes coger a 12 personas que no han participado en los sucesos y amarrados fusilarlos, ¿no? Así, porque le da en la gana, ¿no? Este es el tipo. Y ese capitán Rojas, que
que cuando lo hace engaña al gobierno diciendo que no lo ha hecho y provoca la caída del gobierno. Después, cuando asalta el glorioso movimiento nacional, como fue llamado por los impulsores, pues continúa teniendo patente de corso para hacer lo que hizo. Es decir, participó activamente luego en la represión durante el golpe de Estado. Es un personaje nefasto, un personaje que yo pienso que con malos sentimientos, ¿no? Es decir, una persona mala que las circunstancias históricas pues le ofrecen la opción de manifestar su maldad, ¿no? Con esos tipos con los que hay que tener cuidado en esos momentos críticos de la historia, ¿no? Porque son los que ya no pagan, los que no se detienen ante nada, ¿no? Ese es el peligro de este tipo de gente. Voy a leer un poquito lo de María. Sí, una de las alertas éticas que yo creo que nos da el libro es precisamente sobre el peligro del mal, ¿no? Sí. Sobre cuidado con el mal, que no se les puede dejar ni un ratito, porque en cuanto que les dejas un ratito hacen huella y luego cuesta mucho borrar esas huellas o librarse de su importancia. Yo creo que está ahí como sutil hilo en todo el libro. Yo he procurado no tomar partido. Me parece que no debo me parece que el autor no debe tomar partido, sobre todo cuando se trata de un tema delicado como este. Yo creo que debo exponer los hechos, hacer que los personajes hablen y que sea el lector el que determine la razón que le asiste a cada uno. Pero en este caso no he podido ser justo con Rojas. Espero que no te toque nada, Antonio. Ha sido justo, ha sido justo. Pero tenemos a Antonio Rojas, no hace cosa que sea un tío abuelo o algo de eso. Y no, la verdad es que intento que el lector lo comprenda, ¿no? También, porque, claro, nosotros somos lo que las circunstancias históricas hacen de cada uno de nosotros también, ¿no? No es lo mismo vivir en una época de libertad como la que vivimos, o supuesta libertad, que vivir en unas condiciones históricas terribles, ¿no? Donde tenemos que defendernos a toda costa, ¿no? Pero, en fin, el Capitán Rojas me parece que es el malo de la película. El malo de la película, pero también tiene sus razones para actuar así, para actuar como lo hizo, ¿no? Aunque no las compartamos, ¿no? Desde un punto de vista ético, ¿no? María dice cosas como en una secuencia que se llama La muñeca de trapo. Dice ella: vivo con mis padres frente por frente a la choza casarón donde para mi abuelo. La choza de mi abuelo tiene las paredes de piedra y barro. Las paredes están encaladas por dentro y por fuera y tiene un techo de caña cubierto de haces de castañuelas y una única puerta por la que se entra y se sale y una ventana muy chica que da a la parte de atrás a la que nunca asoma el sol. Yo, desde que era niña, he ido a jugar a la corraleta de la choza de mi abuelo. La corraleta tiene a su alrededor una pared de piedra seca donde crecen malvas y rabiacanas. A mi abuelo siempre le ha gustado verme jugar por allí. Yo jugaba con la muñeca de trapo que me había hecho mi madre con retazos de ropa vieja. Acuesto a la muñeca en una cama de farfollas de maíz. Muchas veces me coge la noche jugando con mi muñeca y entonces mi madre me llama a voces, no vaya a ser que me haya perdido. Muchas veces yo también me acuesto con mi muñeca y me quedo dormida a su vera. Mi abuela se ha muerto en el campo unos años antes. Por eso mi abuelo se vino a vivir a su choza casarón. Un día le pregunté a mi abuelo por el motivo de la muerte de la abuela. Entonces vi que mi abuelo, sin llegar a contarme nada, cerró los ojos para contener las lágrimas que se le querían salir. Le pregunté entonces si es que estaba llorando. Los pobres no podemos desperdiciar nada, mariquilla, ni siquiera las lágrimas, me dijo, llamándome de esta manera que él me llamaba. Otras veces mi abuelo me había dicho de los tiempos en que él fue joven. Siempre comienza su cuento por donde mismo, por aquel entonces.
Bueno, esto no quiero cansaros. Yo creo que quizás sea el momento de que el público asistente, pues si tiene algo que preguntar o que comentar, pues creo que sería un poco más cálido, ¿no? Que seguir nosotros dando la tabarra desde aquí. Si queréis preguntar algo. De filólogo a filólogo. Me recuerda, por lo que has explicado, mucho a Teresa Gracia, que también tiene una obra sobre casas viejas, pero no sé si has leído Las Republicanas, que son unas mujeres en un campo de concentración francés, donde hay una voz colectiva. Y me recuerda mucho lo que haces, la manera en que no hay... O sea, hay casi como si fuesen anónimas. No sé si juegas tú lo mismo. No conozco la obra que dices. No conozco la obra que dices. Voy a intentar pillarla. Sí. Yo no he querido que los personajes sean anónimos. Los personajes son todos históricos. Todos no, perdón. El 95%. He dejado un pequeño margen para personajes que me he inventado yo o voces que me he inventado yo. Que no tienen un sustento documental real. Pero la mayoría son personajes históricos y no son anónimos. Tienen su nombre y sus apellidos y se sabe lo que hicieron y su participación y todo. Son personajes en ese sentido que no son anónimos. Sí, pero sí que hay un sentido creo que por la pregunta que decía, hay un sentido de coro, ¿no? De coro popular en el que cada personaje tiene su singularidad y su idiosincrasia, pero sí que realmente hay esa extensión de los personajes populares muy amplia y cuando has contado el argumento de esta novela, o sea, el enfoque creo que tiene mucho que ver. Aquí casualmente me ha salido un personaje que está entre el personaje histórico y el personaje inventado. Este tiene un 50%. En una secuencia que se llama Entre perros. Y dice, por supuesto lo que dice me lo invento yo. Cuando a ti te tratan como un perro, es cuando más lástima te da de esos animales. Manuel Quijada, el nombre del personaje, camina esposado por delante de un barullo de tricornios y gorras de plato, de brillos de dorada botonería y cañones de fusil, afilados como hojas de pitas. Cuando te vienen a buscar a tu choza y sin llegarte a preguntar nada, te muelen allí mismo a culatazos, dejándote hechos un escarque delante de los ojos como queriendo hacerle salir de tus 5 chiquillos, en medio de los gritos de tu mujer preñada de 7 meses. Ahí es que te sacan de dentro mucha lástima por los perros. Caminas renqueante. Los culatazos recibidos en los riñones remueven raíces de calambres en las piernas, y las piernas hacen caso entonces a esos calambres y no responden a la voluntad de quien camina, además con la traba del miedo quemándole los tobillos. Yo siempre había criado perros, galgos y podencos. Desde niño me había gustado a mí la caza, liebres, perdices y conejos. De soltero los criaba en la choza de mi padre, allá en la calle Alcalá y en el callejón de Cantalejo, a donde me mudé después de casarme. En cuanto los destetaba, lo hacía pasar la prueba del hambre. 10 días sin probar bocado los tenía tiritando de frío bajo la lluvia, hasta que se quedaban en los huesos y el pellejo. Algunos no tenían la casta para aguantar y se dejaban morir, pero los que tiraban para adelante, esos sacarían a los conejos hasta de debajo de las piedras. Este es un personaje, ya te digo, es un personaje real, pero que yo lo hago que se comporte de una forma, pues, basándome en la imaginación, exclusivamente. Lo curioso de esta obra de Teresa Gracia es que ella aparece en la obra, a diferencia de aquí, entonces se junta la ficción con su recuerdo real, siendo ella niña. Sí.
Aquí también no lo hemos dicho porque no se puede hablar de todo en una novela tan extensa y porque no queremos cansaros, pero Ramón se reserva una voz que podemos asimilar a la del novelista, se reserva un espacio en la obra y una voz y va volviendo cada ciertas páginas a ella. Y es la voz, digamos, del novelista, y el novelista trata de explicarnos, trata de reflexionar sobre las relaciones entre historia y ficción, es decir, sobre los retos de haber compuesto esta novela, y es una lección de poética literaria, de teoría literaria fabulosa, encarnada además en el autor y asumiendo los riesgos de esta voz, ¿no? Vamos viendo la narración y de repente aparece Ramón, el trasunto de Ramón, el narrador, que nos dice, ostras, ¿qué relación tienen los hechos con la ficción? ¿Qué relación tienen los hechos con la historia? ¿Qué puedo hacer yo? Y nos va contando sus dificultades, sus retos, y es una voz muy, muy magnética. Otra de las voces que estamos deseando que llegue y que incluso se puede, una vez identificada, leerla del tirón, porque es un pequeño tratadito de cómo asomarnos a la escritura sobre la historia, la escritura ficcional literaria sobre la historia. Es una parte interesante de la novela también, que yo a la que le he dedicado mucho tiempo, y es eso, pues, es una parte de novela o de metanovela, ¿no? Es decir, cómo reflexiono sobre el proceso de construcción de la propia novela, ¿eh? Y es una especie de tratado, es la parte más filosófica de la novela, pero también está, también está, y creo que nos chirría junto a las voces de los personajes populares. Creo que ahí es donde he conseguido mantener un equilibrio estable, porque es difícil conjugar esas dos cosas. Es que el lector que está viendo cómo hablan y se comportan una serie de personajes populares, aparezca de pronto una voz culta, hablando casi de filosofía, y que eso no desentone, que no le choque, que no le produzca un choque fuerte, ¿no? Quiere decir que está bien conjuntado, me parece. ¿Una forma de ver cuál es la parte histórica, cuál es la ficción? O sea, ¿la has puesto en cursilla o algo? A ver, no. O sea, ¿en qué? Es que yo me estoy imaginando ahora leyendo el libro, ahora, por ejemplo, cuando has leído eso, es qué parte hay ahí de ficción y qué parte a lo mejor tú has investigado y es histórico. Sí, a ver, la parte histórica es el sustrato, el cimiento, ¿no? Pero de ese cimiento o de esa tierra, del sustrato, debe surgir la ficción de una manera muy natural. Que no haya un contraste entre la historia y la ficción, sino que esté muy, muy bien ensamblado, que surja de forma natural, sin que el lector sepa realmente qué es la historia y qué es la invención. Es que ahí es donde creo que está la clave, en que el lector no sepa exactamente, que se esté preguntando continuamente, ¿esto será verdad que ocurrió así o es que este me lo está contando de esta manera? Bueno, pues el que tenga esa inquietud pues tiene que buscar las fuentes y ver si verdaderamente me estoy ajustando a ellas o no. Ya digo que en lo básico me ajusto hasta donde yo he podido averiguar en las fuentes históricas. Pero no se sabe distinguir, porque no he querido que se distinga. No ha sido intencional. Ni tampoco distingues tu voz como esta voz que estamos diciendo que aparece como teórico de tu propia novela, o del propio hecho de novelar hechos históricos, tampoco aparece destacado. Es decir, es como un cuentito ficcional, otro cuentito ficcional, otro cuentito ficcional, y de repente aparece el autor contándonos su película. Y es indistinguible, al fin y al cabo, tú también eres un trabajador de la literatura, del resto de las voces que resuenan en el libro. Tú eres una voz más, sí, ni más ni menos. Es una voz más que debería distorsionar. Si no se hace bien, seguramente distorsiona porque el lector dice, bueno, ¿qué pinta esto aquí, no? Este que está hablando aquí, ¿quién es, no? Y ¿qué papel ha adoptado, no? Pero creo que lo he hecho de manera que al lector no le pega ese choque. Sí,
Una pregunta un poco al margen de la novela, pero no del contexto, creo. Antes comentaste que las gentes del pueblo, supongo que de tu pueblo también, el de al lado, pues con mucho miedo, con todo lo que cultivó la represión durante tantos años, no se hablaba de este hecho. Pero ahora ya hace años que sí. ¿Cómo crees o cómo sabes que se trata este hecho ahora mismo, bueno, especialmente en Casas Viejas, que es donde aconteció? ¿Cómo lo vive la gente? ¿Qué opina o cómo siente esa historia efectivamente dramática que pasó a sus antecesores? Sí. Pues esta historia ha revivido de una forma muy fuerte, muy poderosa, gracias sobre todo a la labor de Salustiano, como he dicho. De hecho, todos esos carteles que están ahí es la recuperación de los sucesos. Y eso se ha hecho a través del instituto fundamentalmente, de Salustiano con sus alumnos y con la participación luego pues de los organismos públicos, ¿no? Del ayuntamiento, diputación y demás. Y además, en Benaluz, en estos 3 días del 30 que conmemoran el 33, todos los años se hace una representación de los sucesos en las calles del pueblo, donde interviene la gente del pueblo. Por lo tanto, ha sido una recuperación importante, ¿no? Es decir, donde la gente ha descubierto que tenía una riqueza histórica, a pesar de lo que pasó, pero que había que reivindicar y que revivir, y se está reviviendo. O sea que en ese sentido, pues, ha salido a flote totalmente. Dime. Hola, me parece muy afortunado cómo han invitado a la lectura del libro, de verdad. Yo tengo una duda. Hablabas de el arquitecto y la inspiración o el momento espontáneo de la creación. Entonces me surge la duda porque me parece muy interesante esta voz que reflexiona sobre el hecho de escribir ficción a partir de la historia. Y ese es otro tiempo, es el presente refiriéndose a, y lo otro está en el 33. ¿Esa idea te surgió como una necesidad en la construcción de la novela o por qué? ¿O si había un plan arquitectónico respecto a esa voz? No, tampoco había plan arquitectónico con respecto a eso. Surgió como una necesidad, como una necesidad en el proceso de ensamblaje, ¿no? De que el narrador explicara por qué lo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo así. Es decir, también surge de manera espontánea. Y creo que es lo más bonito, ¿no? Lo más bonito. Un poco para explicarte a ti mismo. Claro, para explicarme a mí lo que yo estaba haciendo, ¿no? Sí. Es decir, para darme a mí mismo razones de lo que estaba haciendo. Y darle, pues, también solidez al proyecto. Me parece que ese... Pero claro, ya digo que no debía ser una voz distorsionante y tenía todas las papeletas para hacerlo. Porque, claro, es que es la irrupción del presente y de un narrador que narra desde el presente que irrumpe de esa forma que podía provocar un chirrido, ¿no? ¿Qué pinta esto aquí, no? ¿Qué pinta esto aquí? Pero creo que no, que cuela. Por lo menos a los editores se la he colado. Que era a quien más me importaba colársela, porque son los que decidían si el proyecto iba para adelante o no. La verdad es que ellos desde el principio confiaron en mí. Hombre, desde el principio pues, ya tenían la experiencia de Era la noche, de la novela anterior, me conocían ya, mi forma de narrar y cómo repercutía en los lectores. Cuando yo le mandé el manuscrito de esta, que asustaba porque eran 2 tochos impresos, me dijeron, mándanoslo. Yo se lo mandé, les digo, bueno, ahí lo tenéis, ya me diréis
si es un proyecto que puede ir para adelante o no. Yo tenía dudas porque, claro, es un libro muy gordo. Y me dijo David, la vamos a publicar. La vamos a publicar. Pero, hombre, léela primero, no, la vamos a publicar. Me dieron un cheque en blanco. Digo, bueno, pues no saben el lío que te está metiendo, ¿no? Porque la primera maqueta sale en 850 páginas. ¿Sale? No casi 700 como tiene esta, sino 850. Cuando David me lo dijo, yo me eché un poco a temblar porque dije, hombre, 850 páginas, eso va a ser una cosa gorda, ¿no? Digo, vamos a quitarle algo, ¿no? Vamos a intentar descargarla un poco, ¿no? Y David me dice, le vamos a quitar solamente si beneficia la novela, si la perjudica no vamos a quitar nada. Digo, son 850 páginas, le va a dar mucho miedo a los lectores cuando vean el taco y cuando tengan que pagarlo. Porque claro, 850 páginas se vaya a 35 euros, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, logramos quitarle unas cuantas cosas que dijimos, esto no es totalmente imprescindible, eso la hemos dejado un poquito más delgada, ¿no? Y a un precio todavía accesible, ¿no? A un lector medio, ¿no? Pero la verdad es que era una apuesta arriesgada que ellos aceptaron el reto desde el primer momento y me dieron un cheque en blanco. Yo, claro, estoy enormemente agradecido, ¿no? Como no puede ser de otra forma. Del hilo en concreto que estamos hablando, de ese hilo metanarrativo, metaliterario, somos muy fans desde el principio, porque no hay un ápice de impostura ni de subrayado de la figura autorial en eso, sino una narración sencilla, sincera, pero que efectivamente es filosófico. Lo que pasa es que esa palabra da un poco de susto. Se habla de cosas muy potentes y muy sutiles, pero lo hace con una naturalidad del que va pensando en voz alta y va pensando sobre los asuntos que le han preocupado y sobre conflictos que tiene, tensiones creativas que tiene y cómo los va. Y en cada una de las veces que aparece esa voz, continúa por donde iba y con esa misma sensación de necesidad y de naturalidad. Esto es muy difícil. Hacer un texto ensayístico, sintético, que pueda convivir con una narrativa trepidante, aparecer de vez en cuando, no cortarle el rollo a los lectores y ir aportando y que se vea como eficaz, como hermoso y que continúe por donde iba la otra vez y luego son fragmentos. Eso es otra cosa que también ayuda mucho de este libro, que casi que puede abrirse por cualquier página y leerte uno de los cuentecillos, porque aisladamente, como digo, sirven como magnífica literatura o como magnífico estado de pensamiento en este caso también, en este hilo. Sí, voy a leeros un parrafito, ¿no? de uno de estos episodios donde irrumpe el novelista, ¿no? Este lo he titulado La verdad del novelista. Dice, nadie debe caer en la tentación o la trampa de buscar la verdad histórica en la narración del novelista. La verdad del novelista no es la verdad del historiador. El novelista establece otra clase de verdad, su verdad. Entonces, la pregunta adecuada sería, ¿qué aporta la verdad del novelista una vez que el historiador ha establecido la suya? Si no aporta nada y solo corrompe con ficciones la verdad del historiador, ¿dónde reside su valor? El historiador recurre a la línea narrativa de los hechos que han llevado previamente a cabo, entre otros, los juristas. Los juristas son los que hacen las primeras traducciones de los hechos a la verdad de las palabras. En este sentido, los jueces dan por sentado ciertos hechos. Lo que ellos en sus sentencias determinan que pasó es lo que damos por cierto que realmente pasó. A su vez, los juristas en las causas criminales han de basarse en la verdad científica. Son las autopsias las que determinan con rigor y de manera irrevocable las causas de las muertes. El informe forense queda como el documento incorruptible que sustituye al cadáver una vez que éste es entregado a las llamas o bien a los gusanos. Supone la constancia del verbo. Basándose en este informe, el juez puede determinar la realidad. Perdón, me he saltado.
de la existencia pasada de un hombre y también de los motivos violentos de su desaparición. Así, las verdades se van asentando sobre estratos previos de verdades. El edificio de la verdad se va levantando planta a planta. Cualquier clase de mentira que se incruste en esa delicada estructura puede acabar minando la solidez del edificio. También los periodistas hacen su aportación de materiales de construcción a esa torre de Babel, donde cada uno habla su propia lengua, donde cada cual establece su código peculiar en la aceptación y valoración de tal materia prima. Los juristas seleccionan a partir de los criterios de legalidad o ilegalidad de los procedimientos. Los médicos forenses se rigen por los métodos científicos del establecimiento de la verdad. Los periodistas separan la paja de lo ya conocido del trigo de la novedad. ¿Y qué decir del arrimo de los políticos? También ellos pretenden construir con el adobe de la verdad, pero la suelen emplear como arma en la defensa del poder por parte de quienes lo tienen en sus manos o bien para la conquista del mismo por parte de aquellos otros que aspiran a manejarlo y con ellos ambos bandos la degeneran. Y así continúa, ¿no? Como veis, es una narrativa y una secuencia totalmente extraña, ¿no? Y que rompe con el hilo de la narración y de la intriga de la historia, ¿no? Pero cuela. Hombre, yo creo que la objetividad es una ficción también, ¿no? Es una ficción también. Es un papel que adoptas, pero en realidad, cada vez que hablas, tomas partido y lo haces desde una perspectiva. Es inevitable. Lo de la objetividad, yo creo que no existe ni siquiera la objetividad científica, ¿no? Que digamos que eso parece, ¿no? Eso parece. Pero, ¿eh? Hasta nueva orden. Hasta nueva orden, sí. Pues eso. Yo creo que la clave está en que todos hablamos. Yo creo que ese es el punto principal, que todos hacemos uso del lenguaje. Y el lenguaje en sí mismo es una impostura. Porque el lenguaje, como muchos lingüistas, y tú también lo debes saber, como muchos lingüistas determinan, el lenguaje no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Nos parece que sí, ¿no? Que cuando hablamos, estamos hablando de cosas de la realidad y de alguna forma el lenguaje traduce la realidad. Pero hay un muro infranqueable entre la realidad y el lenguaje. El lenguaje es una construcción simbólica. Una construcción simbólica, verbal, fonética o escrita, que nos hace concebir la ilusión de que estamos hablando de lo que es la realidad, pero no lo consigue. No lo consigue. Y la ciencia, que parece que es lo que más se acerca a ese ideal de objetividad, como he dicho antes, la ciencia es otra ficción. Es otra ficción. Porque tú dices, 2 y 2 son 4, ¿no? Verdad incontestable matemática, ¿eh? Pero 2 y 2 y 4 son símbolos. Que no responde. ¿El qué? Pero el 4 no deja de ser un número, no deja de ser una palabra. Que nosotros le encontramos cierta relación con hechos de la realidad, pero que el 4 no alude para nada a la realidad, no tiene nada que ver con la realidad. Es un símbolo artificial. Es que esa es la trampa del lenguaje. Es un problema complicado. Creo que Antonio quería. Simplemente tu voz en algún momento como autor puede tener la función de nexo entre el pasado y el presente, o no lo planteaste así. Simplemente lo has planteado, como tú bien dijiste antes, por una mera necesidad. Pero no acabo de entender tu pregunta. Sí, que si tú como autor, cuando te otorgas una voz, esa voz, una de las funciones
pudiese ser el traer la historia desde el pasado hasta el presente, ¿no? Porque tú estás en el presente, la historia está en el pasado, pero es una historia tan vívida, tan potente, que no se queda ahí en el pasado, ¿no? Claro, en cierto modo el novelista, el narrador, no yo, el narrador, que no soy yo. El narrador es otro tío que no, a lo mejor no tiene mucho que ver conmigo, ¿no? De alguna forma establece una didáctica, es decir, intenta que el lector comprenda por qué le pasó eso a esa gente, ¿no? En el pasado y qué repercusión ha tenido esos hechos hacia el futuro. Es decir, el novelista está como bisagra, intentando que el lector comprenda lo que pasó y comprenda lo que le pasó a los que se vieron involucrados y a sus descendientes, porque los últimos llegan hasta el año 2000. Es decir, hay escenas que se corresponden con el año 2000, cuando mueren en un hospital algunos de los que sobrevivieron en el 33. Ese papel de bisagra sí lo juega el narrador. El narrador está ahí para eso. Está ahí para llevar a cabo la labor de ensamblaje de las historias. Y lo explica cómo lo está haciendo, ¿no? Claro, nos ponemos aquí estupendos a pensar que si la filosofía, que si tal y no sé qué, y parece, porque realmente es un esfuerzo descomunal el que ha hecho Ramón en esta novela, pero todo eso no quita para que sobre todo Ramón quiera ser un autor popular en el mejor sentido de la palabra, es decir, que le lea cualquiera y le entienda cualquiera. Este libro podría ser una lectura estupenda para recomendar en el instituto, podría ser una lectura estupendamente recomendable para alguien que no conozca absolutamente nada de estos datos y que incluso lo tomara como un escenario de ficción y lo entendería perfectamente. La persona que más sepa sobre Casas Viejas se va a ver sobre este asunto histórico y haya leído todos los libros que hay, va a descubrir cosas nuevas, enlaces, conexiones, informaciones nuevas. Y Ramón no ha querido, decir, podría haber sido de otro modo, pero el interés de Ramón no es ser un magnífico escritor para escritores o magnífico escritor para entendidos que celebren su extraordinaria técnica y cómo ha salido vivo de un montón de retos. Ramón quiere que y nosotros desde la editorial creemos y queremos también que se le lea y que se comprenda la novela, que no requiera conocimientos previos de ningún tipo, es decir, ni técnicos literarios, ni lingüísticos, que decíamos antes, el reto de asumir esa cosa lingüística, pues nos ha preocupado que se entienda en el lugar más apartado de donde suceden los hechos. Me encanta que hayas comentado esto, porque claro, con ponernos estupendos y ver todo lo que hay en este libro, que es enorme, infinito, y claro, parece que es complejo no en el sentido de que expulse a nadie de la posibilidad de la lectura, sino complejo porque hay una elaboración, un esfuerzo y un talento que ha puesto Ramón en todo ello, que hay que celebrar y que está bien ver las texturas de la trama de ese trabajo. Pero la novela, para el que no supiera nada, es entretenidísima, sencilla de leer, a pesar de la extensión. Y me atrevo a decir esto porque no son solo impresiones de lectura mías que podrían estar condicionadas por motivos obvios, sino que estoy siguiendo con verdadero asombro las experiencias lectoras con este libro y el entusiasmo de la gente. Primero, una novela de 700 páginas casi que te digan no se me ha hecho larga y quería seguir leyendo, dices, ostras, sea de donde sea, ideológicamente, edad, género, preferencias de todo tipo, el acercamiento al libro está muy bien. Y yo que no conozco, o sea, yo que conocía los hechos, lo he disfrutado muchísimo y lo he vivido con tensión y de un thriller, sabiéndome el final y no sabiendo nada, pues se podría creer que, si esto fuera posible, que qué imaginación tiene Ramón para haber montado todo este universo con una historia tan verosímil, siendo absolutamente ficción si fuera el caso, ¿no? O sea que no hay ningún límite ni tal, y te lo agradezco enormemente porque esto
es fundamental y es lo que siempre se nos olvida leer. Que lean esta novela porque le va a interesar, independientemente de intereses ideológicos, que piense lo que nosotros pensamos, o que esté a favor de... o que vivamos cerca, o que sea estemos a favor de las lenguas, yo qué sé. Es un libro de recomendable lectura para cualquiera. No, yo en ese aspecto he de deciros que yo tengo mi conejillo de indias particular, que es mi mujer, ¿eh? Y ella es a la primera, la sufridora, que es la primera que yo le entrego lo que escribo para que haga una primera valoración, ¿no? Cuando ella fue la primera que se leyó esta novela, ¿eh? Y además la versión larga, ¿no? La de las 850 páginas. Y además Manoli es una lectora exigente. Sí. Manoli es una lectora exigente. Y la verdad es que se la di a leer con mucho miedo porque digo, a ver si me va a decir que esto es muy complicado para el lector y tal. Pero me dijo que no. Me dijo, bueno, recuerdo que me dijo, bueno, tampoco hace falta tener tan en cuenta quiénes son los protagonistas. Es decir, no hay por qué acordarse de todos los personajes, ¿no? Es decir, tú vas absorbiendo la información que te va dando cada uno, te va haciendo una visión de conjunto, y si luego no te acuerdas quién era alguno, pues no pasa nada. La historia te la has tragado sin problema, ¿no? Es decir, no es fundamental eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo leí por primera vez 100 años de soledad, pues me hice un esquema de los personajes para seguirles el rastro, ¿no? Bien, ¿no? Me hice un esquemita así para ver la estructura de los personajes. El lector puede hacer eso en esta novela, pero yo creo que no hace falta, porque yo creo que se impregna de tal manera de la forma de ser, de la forma de hablar, de la forma de entender el mundo de los personajes, que da igual que lo conozcas familiarmente o no. A unos los vas a tener más cercanos porque te van a impactar más, y a otros pues los vas a olvidar, pero no importa porque te vas a quedar con la historia en su conjunto. Y creo que se sigue muy bien, por lo menos a mí, como dice David, pues a mí me llega la opinión de mis lectores amigos que me dicen, se me ha quedado corta, tenía que haber escrito más. Eso yo creo que es la prueba más evidente. Sí. Que a ver si es más cortita. Cada uno hace su pequeña aportación y tú vas viendo el conjunto, ¿no? Creo que te va por ahí. Bueno, pues muchas gracias por vuestra... Gracias por vuestra atención.